familia, a su pareja, a su hijo. Yo necesito es un milagro. Y sabe que yo ahí tenía como sentimientos encontrados, porque por una parte, pues me involucré en lo que me estaba contando, y a uno le da tristeza, ¿no? Cuando a uno le comentan esas situaciones, cierto, uno se pone también, cuando uno estima a la persona, uno también se pone triste, ¿sí? Se conmueve. Pero por otro lado, mi hermano, me sentía gozoso, porque precisamente estaba estudiando una palabra, estaba estudiando esta palabra que vamos a mirar en esta mañana, y yo le decía al Señor, gracias, ¿sabe? Gracias. Gracias porque en ti hay respuesta, Señor. Gracias porque tú me diste algo nuevo, algo fresco, algo importante que decirle a esa persona. Seguramente en otra circunstancia le hubiera dicho cualquier cosa, ¿sí? Por no verle allí en la tristeza. Pero en estos días, mis hermanos, que he estudiado esta palabra, el Señor me ha dado un mensaje especial, y ese fue el que le dije a esa persona, que espero en el Señor que las cosas hayan cambiado. Amén. Y lo que le dije fue, mi hermano, y quiero que también usted lo siembre en su corazón en esta mañana, este mensaje, es que para ver el extraordinario poder de Dios, es necesario que nuestras oraciones provengan de un corazón que crea firmemente en Él, pero que también esté dispuesto a perdonar y ser perdonados. Amén. ¿Quieres ver el poder extraordinario de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Hay un mensaje especial para ti en esta mañana. Y quiero que repitas conmigo esta verdad, por favor, otra vez. Para ver el extraordinario poder de Dios, es necesario que nuestras oraciones provengan de un corazón, póngase la mano aquí en el pecho, provengan de mi corazón que crea firmemente en Él y estar dispuestos a perdonar y ser perdonados. Amén. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que es posible ver la gloria de Dios? ¿Dónde dice que podemos ver los milagros? ¿Dónde dice que podemos ver lo sobrenatural? Venimos estudiando, ¿qué libro? Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 11, versículos 20 al 26. Y el tema de esta enseñanza, mi hermano, es cree en tu corazón. Marcos, capítulo 11, un hermoso libro, ¿verdad? 11 del 20 al 26. Lo vamos a leer todos, por favor. A una sola voz, ponte de pie, disfrútate la lectura. No vamos a leer con carrera, vamos a disfrutar, leamos con inteligencia. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26. Ponte de pie si lo puedes hacer. Dice el versículo 20, leamos todo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Otra vez, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, ¿y no qué? Y no durare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Puedes sentarte, mi hermano. Que Dios te bendiga
en gran manera con esa palabra. Recíbela en tu corazón desde ya. Amén. Créela en tu corazón. Cree que Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Entonces, el tema es, cree en tu corazón. ¿Cuántos creen en su corazón? ¿Cuántos vinieron con la disposición de creer en su corazón? Porque esto es de disposición, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que para ver el poder de Dios en nuestras vidas, necesitamos orar con un corazón que cree en Él. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Creyendo en quién? Así de sencillo, creyendo en Dios. Oramos a Dios, entonces creemos en Dios, pero es creer desde el corazón. ¿Por qué? Eso lo vamos a investigar en esta mañana, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Ponga sus ojos, por favor, allí en el versículo 20. ¿Qué dice? Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Imagínense ese árbol. Ya nos los han descrito mucho, ¿verdad? En estos 2 domingos anteriores nos dijeron que era un árbol frondoso. Se habla de un follaje que significa que tenía muchísimas hojas verdes, que era atractivo, que era hermoso. Y mirando un poco, haciendo un repaso de este capítulo 11, hagamos un recorrido, mis hermanos, de qué viene haciendo Jesús. Si miramos los versículos iniciales de este capítulo 11, vemos que Él entra a Jerusalén encima de ¿qué? De un pollino, de un asno, ¿verdad? Entra allí como el gran rey en cumplimiento de la profecía de Zacarías, ¿verdad? Y luego en el versículo 11 nos va a mostrar que ya Jesús está en el templo. Jesús está en la noche en el templo y está inspeccionándolo todo. Yo quiero que usted mentalmente haga ese viaje a Jerusalén en este momento. Va entrando nuestro rey. Va feliz, la gente gozosa diciéndole, Hosana a Dios en las alturas. Llegó nuestro Salvador, ¿verdad? Llegó nuestro rey. Ya después de eso estábamos en tiempo de Pascua. Imagínense la cantidad de personas recogidas allí desde todos los extremos de Israel y de otras naciones. Y sucede que él en la noche, en el versículo 11, dice que él inspecciona el templo. Simplemente ve lo que estaba sucediendo, lo que estaban poniendo allí, a qué le estaban dando lugar en el templo dispuesto para el Señor, ¿verdad? Se va para Betania. Pero sucede que al día siguiente, mire lo que pasa en los versículos de 12 al 14. Ellos se regresan de Betania y van nuevamente al templo, van caminando, va él con sus 12 discípulos allí, imagínense la escena, y de repente, ¿qué dice el versículo 12? Que él tiene hambre. Y cuando uno tiene hambre, pues busca de comer. Y Jesús también busca el alimento. Llega a la higuera, no encuentra el fruto y le expresa unas palabras. ¿Qué le dice en el versículo 14? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y quiénes oyeron eso? Los discípulos. Así que partiendo de ese escenario, mis hermanos, Jesús sigue recorriendo, llega al templo, sale de allí y en el versículo 20, cuando van de regreso al templo, sucede que los discípulos se detienen. Esa higuera estaba ubicada encima del monte de los olivos. Ese es el camino que ahorita vamos a explorar, en el que ellos venían caminando. Se detienen allí. Yo me imagino a estos 12 varones y a Jesús rodeando la higuera. Hay una conmoción de parte de estos 12 hombres. Están sorprendidos. Ellos la ven. Esa higuera que ayer estaba frondosa, estaba verde como está ahora, seca en alguna rama o qué, desde la raíz. Imagínense eso. Yo sé que seguramente usted ha sembrado árboles, arbustos. Cuando los quiere trasplantar lo hace urgente, ¿verdad? Si no, le pone tierra o los pone en agua como están estos floreros, porque si no, ¿qué pasa? Y lo que se seca, ¿qué hay que hacer con eso? No sirve. Y aquí Pedro está también sorprendido y le está diciendo, maestro, mira, versículo 21,
La higuera que maldijiste, ¿qué pasó? Se ha secado. Una de las verdades que nos enseñaban hace 15 días mis hermanos, que nos muestra la condición de esta higuera seca, quiero que la recordemos, es que como adoradores que somos, debemos dar frutos conforme a Cristo. Amén. Que si no estamos dando frutos, entonces estamos en peligro. Que si una rama usted la ve de pronto en su jardín hermoso, en el patio de su casa, y la ve seca, ¿usted qué le hace a esa rama? La corta, la echa en la basura, la echa en el fuego, no sirve, ¿cierto? No va a salir una guayaba de ahí, no va a salir nada. Y es lo que Jesús le está diciendo alegóricamente. Esta higuera no está dando fruto. Esta higuera en su sequedad, en su esterilidad, representa al pueblo de Israel que se le dio la promesa, la bendición y no dio fruto. Así de simple. Y Jesús queda mirando a Pedro cuando ahí en el versículo 21, él le dice, mira, lo que tú maldijiste ayer, hoy amaneció seco. ¿Qué le respondería Jesús? ¿Usted qué le respondería si fuera Jesús allí? ¿Qué respuesta esperaría Pedro en ese caso? Tal vez una explicación, ¿verdad? Claro, se secó porque no da fruto, se secó porque yo le hablé de esta manera, pero yo quiero invitarle a que usted mire la respuesta que le da Jesús en el versículo 22. ¿Qué le dice? Tened fe en Dios. Y yo le preguntaba al texto, le decía, ¿por qué Jesús le responde esto? ¿Por qué no explicarle el proceso natural del secado? ¿Por qué decirle entre tantas respuestas, cree en Dios, ten fe en Dios? ¿Usted qué piensa de eso? Sencillamente, mi hermano, una de las respuestas va a ser, es que ellos tenían que tener fe en Dios. Amén. Ellos tenían que creer en Dios. En otras palabras, lo que les está diciendo, tanto tiempo estás caminando conmigo, Pedro, tanto tiempo has caminado conmigo, ustedes los 12, y no han entendido todavía el poder sobrenatural de Dios. Amén. No han entendido que cuando el Señor habla, cosas suceden. No han entendido que si yo le dije a la higuera y le ordené esta situación, entonces ella tiene que secarse. Y a veces no entendemos, mis hermanos, que cuando Dios interviene en nuestras vidas, las cosas cambian. Amén. Que cuando Dios mueve su mano poderosa, las cosas, las circunstancias, nuestros tiempos cambian. Y Él no le está hablando a cualquier judío, a cualquier varón. Él está hablando a aquellos que vieron milagros, que están viendo a muertos resucitar. Amén. Que están viendo a la lepra retroceder, que están viendo a un paralítico levantarse. Entonces Jesús le está diciendo necesariamente, Pedro y los demás, ¿saben qué necesitan ustedes? Tener fe en Dios. Si tenemos fe en Dios, mis hermanos, entonces vamos a entender que Él puede obrar en cualquier momento en nuestras vidas. Y Jesús estaba preocupado allí. Por eso es que entre tantas respuestas que le pudo haber dado de higuera, y viene y le dice, mira, ustedes lo que necesitan es tener fe. O sea, ustedes necesitan ya dejar de ver con los ojos naturales, con los ojos de la carne, con los ojos limitados, con los ojos que no miran lo imposible, a mirar lo sobrenatural, porque no estás caminando con cualquiera, estás caminando con el Señor. Amén. Estás caminando con Él. Ten fe en Dios, porque de lo contrario, ¿cómo tú vas a buscar lo sobrenatural si no estás creyendo que lo sobrenatural puede ocurrir? ¿Está entendiendo, mi hermano? Que si no tenemos fe, entonces ¿qué va a esperar usted? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice mi hermana. ¡Aleluya! Y la palabra fe, mi hermano, aparece unas 247 veces en la Biblia. Y es una palabra muy pequeña, ¿verdad? Que está conformada por dos letras.
Una palabra pequeña, pero que puede desatar un poder tremendo. Amén. Que puede incidir en nuestra vida. ¿Sabe que esa palabra es la que nos define a nosotros también? Porque si nosotros no tenemos fe, entonces nosotros no hacemos parte del pueblo de Dios. Amén. Porque estamos hablando que somos familia, pero porque somos familias en la fe. Amén. Si nosotros no tenemos fe en Jesucristo, entonces hoy no podríamos hablar de salvación. ¿Sí? La fe es la que nos hace participante de los pactos, de las promesas y de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos tienen vida eterna en Cristo Jesús? Entonces es la fe, es la fe. Y ahora tú que estás allí sentado, mi hermano, ¿cómo puedes definir la fe? Si quieres, díselo a alguien. ¿Cómo puedes definir la fe? ¿Qué piensas tú de la fe? Si yo te pregunto para ti qué es la fe, ¿qué podrías decir? Aquí Cristo le está diciendo a ellos, tened fe. Yo podría decirte a ti también, como la palabra te dice, ten fe. Pero ¿cómo voy a tener algo que yo ni siquiera conozco? Que ni siquiera sé definir. ¿Cómo podemos, mis hermanos, definir la fe? Hay una definición que en la misma Biblia está. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, yo sé que te lo sabes, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra vez, ¿cómo es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El mandato de Cristo a los discípulos es: tened en Dios. ¿Cómo es? Tened fe en Dios. ¿Cómo nos dice hoy? Tened fe en Dios. Y si a mí me están diciendo que la fe se define como la certeza de lo que espero, la convicción de aquello que no veo, yo podría combinar ese mandato con esta definición. Yo podría decir, tengo fe en Dios, ¿verdad? Tengo que decirlo de esta manera y escúchala cómo quedaría. Tengo fe en Dios porque tengo la certeza en lo que en Él espero, ¿sí? Y tengo la convicción en Dios en aquello que aún no veo. Amén. Usted puede decir verdaderamente en su corazón, usted puede decir y proclamar en esta mañana, mi fe es genuina como lo describe Hebreos 11:1, porque certeza lo que quiere decir, mi hermano, es, tengo absoluta seguridad. Eso es certeza, ¿verdad? Para mí es un hecho cierto, es una verdad. Estoy absolutamente convencido de lo que espero en Dios. Y es lo que Jesús está animando a los discípulos. Ahí les está diciendo, ustedes necesitan vivir una fe diferente. Una fe que crea que lo sobrenatural puede producirse, ¿verdad? Una fe que crea que pueden vivir algo diferente. Yo quiero animarle, mi hermano, en esta mañana a que rompa paradigmas, pero desde su corazón, a que podamos entender y a la vez evaluar en lo que vamos hablando en este tiempo, cómo está su fe, cómo está mi fe, cómo estoy viviendo la fe, porque yo podría decir, claro, yo soy un hombre de fe porque voy a la iglesia, yo soy un hombre de fe porque hago el devocional, yo soy un hombre de fe porque he orado. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo la fe en mi vida, en mi corazón? ¿Cómo actúa mi fe en determinadas circunstancias? ¿Sí? Es lo que vamos a estar mirando. Y sabe que la fe, escuche esto por favor, es indispensable para la manifestación del poder de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Es indispensable para que nosotros seamos depositarios o beneficiarios del poder de Dios en nuestra vida. Así como lo dijo mi hermana, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que agrada a Dios tiene que saber y expresar que Él le hay y que Él es galardonador, recompensador de aquellos que le buscan, ¿verdad? ¿Cuántos casos en la Biblia, mi hermano, usted puede mencionar
en aquellos hombres que tal vez no pertenecían al pueblo de Dios. Un centurión diciéndole, Señor, di la palabra y mi criado será sano. Tú tienes la autoridad, yo tengo la autoridad bajo unos hombres, pero tú sobre la enfermedad. Aquella mujer que estaba manchando, ¿verdad? Que tenía flujo de sangre, que le dijo, quiero tocar solamente el borde de tu manto y seré sana. La mujer sirofenicia que nos enseñaban también. Aún los perrillos, aún aquellos que están en las migajas ahí en el borde de la mesa cuando están comiendo, ustedes pueden también disfrutar de las bendiciones porque tu gracia es abundante. Esa es la fe que Dios está diciendo, que Jesús está diciendo allí. Y sabe que siempre, me encanta porque siempre finaliza, siempre les dice, aún en Israel no he hallado tanta fe. Ustedes creyeron y en ustedes hubo milagros. Ustedes creyeron y en ustedes se derramó el poder de Dios en gran manera. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a creer en el corazón? Por lo cual, mire cómo él sigue respondiéndole allí. Jesús le argumenta, mire el versículo 23. Le dice, cree en Dios, cree en Dios. En el versículo 23 le dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿cómo le va a decir? Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Yo quiero que analicemos bien ese versículo 23. Es muy hermoso, ¿verdad? Nos están hablando de mover montañas, nos están hablando, Jesús nos está diciendo que si oras, entonces Dios va a hacer así como estás pidiendo. Que la montaña tiene que huir, ¿verdad? Que tiene que irse, pero lo primero que dice es, de cierto os digo. Eso es una expresión, un hebraísmo que menciona siempre, que mencionaban allí los judíos, los hebreos, para decir, siempre lo anteponen a una verdad para decir, mira, lo que te voy a decir a continuación es verdad. Lo que te voy a expresar es la absoluta verdad y tú tienes que prestar atención, porque es una verdad absoluta que voy a poner en tu corazón. Esa es una palabra que siempre vamos a estar escuchando de Jesús, ¿verdad? De cierto os digo, presta atención a lo que Dios te está diciendo. Y lo que le dice es, mira, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, se va a ir al mar, ¿verdad? Y él no está diciendo solamente ustedes los judíos tienen que creer. Solamente ustedes los israelitas tienen que creer, sino cualquiera. ¿Usted había notado eso allí? Cualquiera. En otras palabras, la fe, mi hermano, es una puerta que se abre. Ahí está la puerta llamada fe, pero ella se abre para aquel que decide atravesarla creyendo en su corazón. Amén. Que no nos pase que nos digamos a nosotros mismos, yo tengo fe, pero esté allí parado y no pueda atravesar la puerta o no sepa que no la he atravesado, ahí donde está el poder de Dios, donde está lo soberano de Dios, donde está el obrar de Dios, porque no he creído en mi corazón. Me encanta tanto porque él está diciendo, mira, todo el que cree, cualquiera, está diciendo, cualquiera que crea en su corazón, entonces va a ser beneficiario del poder de Dios. Entonces ahí va a haber una montaña que tiene que moverse. Amén. Pero el verdadero problema está allí. Decimos que tenemos fe, mis hermanos, pero ¿estamos creyendo en el corazón lo que pedimos? ¿Estamos creyendo de verdad, que lo que yo pido, que mi relación con Dios está tan firme, ¿sí? Que estoy convencido que va a haber una respuesta de Él en su soberanía, como Él quiere, estoy convencido que Él me va a responder. Una de las cosas que yo hablaba con esta persona que le dije al inicio, es que yo le pregunté, ¿y tú cómo está tu relación con Dios? Si estás orando por ese asunto. Y él me respondió, la verdad, cuando empezó mi problema, yo estaba orando, pero ya después
me aburrí, me cansé. Lo dijo así. Y ese es el problema, porque no creyó de corazón. Él no estaba creyendo de corazón. Y podemos estar engañados y tener una vida de fe, viviéndola de manera, engañado y una fe que no es firme. La fe, mi hermano, es más que una emoción. ¿Me está entendiendo? Es más que una emoción. La fe es un fuego que nos hace arder el corazón, lo más profundo de nuestro corazón, de esperanza, de confianza y de seguridad en Dios. Cuando usted ora con fe verdadera, usted está orando con los labios de su corazón. Usted está convencido que de Dios va a tener una respuesta. Usted está convencido de que su oración no va a caer en saco roto. Amén. Usted está convencido que en algún momento el poder sobrenatural de Dios va a llegar sobre su vida de alguna manera. Dios usará el que tenga que usar, al que tenga que mover, los recursos que tendrá que utilizar, pero Dios mostrará su gloria de alguna manera en su vida, mi hermano. Amén. Para llegar a eso tenemos que creer. ¿Sabe que la fe también puede ser confundida, como decimos por ahí, con sentir mariposas en el estómago? ¿Sí? Que estoy encaprichado con algo y voy a orar, pero después se me olvida. Como cuando tú estás emocionado por un vestido, por una ropa o por un viaje y ya después que te lo pones, se te pasa la emoción. Y creemos que la fe funciona de esa manera. Eso no es creer. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama sugestividad, se llama capricho, se llamó un deseo pasajero, pero nunca fue fe. La fe, mi hermano, también es más que un mero pensamiento positivo y optimista. Yo puedo decir en esta mañana, hoy me irá bien, pero yo estoy creyendo en el Dios que va a permitir que me vaya bien. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Ese trabajo será para mí. Y yo estoy convencido en la providencia de Dios en mi corazón, de que Dios está trabajando en mi asunto, que si aún ese trabajo no sea, Dios tendrá algo bueno para mí. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es optimismo, positivismo, otra cosa es una fe firme, una fe que crea en el poder de Dios. La fe verdadera, mi hermano, nace y echa raíces en el corazón. ¿Cuántos lo creen? Entonces Jesús aquí le está diciendo que cualquier hombre o cualquier mujer que crea tiene la capacidad, después que crea en su corazón, de decirle a ese monte, tú te tienes que rodar y te tienes que echar en el mar. Amén. No tienes otro remedio que mudarte y que irte de ahí. Es lo que le está dando a entender. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Será que es necesario que usted salga de este lugar y comience de pronto a mirar allá el cerro del Exomo o mirar las montañas del Perijá o de la Sierra Nevada y comenzar a orar, a decirle muévete? ¿Será que eso es lo que Jesús está queriendo decir literalmente? ¿Usted qué piensa? Sabe que en la cultura judía, y Jesús para que hacerse entender, una de las cosas que en la cultura se veía era usar la figura de los montes. Porque cuando el judío estaba en conflicto, estaba allí con su familia, él hablaba con su esposa y le decía, tenemos un monte que se llama enfermedad que tenemos que quitar. Sí, tenemos esta deuda que se llama monte y tenemos que quitarla. Tenemos un conflicto con nuestro vecino y es un monte que tenemos que quitarla. Estamos en dificultades como pueblo, como iglesia. Estamos en problemas y a eso sabe cómo le llamaban monte. Y Jesús, para hacerse entender, está hablándole en su idioma y le está diciendo, tú le dirías en ese problema que tienes, en esa situación que tú le llamaste imposible, es un monte, quítate, y no le va a quedar otro remedio que quitarse y echarse al mar. Amén. Para hacerse entender, para que por fin vieran, para que por fin identificaran.
Sabe que cuando él menciona el árbol de sicómoro, también está diciéndole lo mismo en Lucas 17:6, cuando él está diciendo, mira, es que si tu fe por lo menos fuera así de chiquitica, ¿como qué? Como un granito. ¿De qué? De mostaza. ¿Sabe qué le dirías tú a ese árbol de sicómoro? Quítate y échate en el mar y será hecho. Y el árbol no es cualquier cosa, ese de sicómoro. Es un árbol como el que usted ve en la avenida Simón Bolívar de los de caucho. Más o menos así es la apariencia. Es un árbol alto en el cual también se montó Zaqueo para ver a Jesús cuando iba pasando frente a su casa. Entonces un árbol que echa muchas raíces, está diciendo, no importa lo grande, no importa lo arraigado que esté el problema, no importa el arraigado que tú digas que no es posible. Si tú tienes fe, esas raíces tendrán que quitarse y echarse al mar y se tienen que desatravesar para que tú veas la gloria de Dios. Amén. Pero eso, mi hermano, lo conseguimos con una fe genuina que creamos en el corazón. Y sabe que también en los salmos vemos muchos esas representaciones de los montes. En el Salmo 46, que también sé que te lo sabes, él le va a decir en los versículos 1 y 2, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen, ¿qué cosa? Dígalo duro, los montes, se traspasen los montes al corazón del mar. Él está diciendo, así estemos en la mayor tribulación, así estemos en el fondo, los montes van a pasar y a irse. Es el contexto de lo imposible. Los montes vienen a representar eso y le está diciendo, si tienes un monte que quitar, entonces cree en tu corazón. Confiando en la providencia de Dios, entonces tú vas a obtener la respuesta. Amén. Ahora, no es que vayamos a estar por el mundo diciendo al monte, quítate, ¿no? No es la finalidad de Jesús que hablemos con un monte o que cojamos ahora un árbol de guayaba porque tenga hambre y sé que las da sabrosa, pero no le encontré guayaba, entonces la voy a maldecir, como él sí lo hizo para mostrarle, ilustrarle la condición de Israel. Lo que está diciendo allí, si crees en el poder sobrenatural de Dios, el monte tiene que quitarse. Y tienes que evitar ser como esta higuera seca por la falta de fe, porque puede llegar en un momento en que tu corazón se endurezca a tal punto que te seques de raíz. Y es lo que tenemos que evitar. Cada vez que tú estés dejando de orar, mi hermano, tienes que acordarte de la higuera, para no ser como esa higuera seca. Cada vez que sientas que en tu vida hay imposible o la necesidad de un milagro o del obrar poderoso de Dios, entonces tienes que acordarte que hay un monte que tiene que quitarse. Amén. Pero que antes de eso tiene que nacer una fe firme en el corazón. Así que la palabra de rodar los montes no es para tomársela literal. A veces tenemos dificultades porque rayamos en la literalidad, ¿verdad? No miramos el contexto, no miramos el carácter de Dios. Y en estos días yo veía un video, creo que lo compartí con alguien, en donde había un predicador, había una persona, la verdad es que iba muy bien la enseñanza. Y de repente extiende su mano y se enrolla una serpiente. Adivine qué pasaje, o imagínense qué pasaje estaba predicando él. Se enrolla, no era el de Adán y Eva. Se enrolla una serpiente en donde él tiene que demostrarnos que el poder de Dios, que Dios nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones en el desierto, y en uno de esos sobresaltos la serpiente lo muerde, le pica. ¿Será que eso es lo que Jesús nos está diciendo? Y sabe que él siguió allí enseñando con su camisa manchada de sangre hasta que llegó un momento en donde la toxicidad del veneno lo hizo salir. Así que mi hermano, en esta mañana lo que tenemos que preguntarnos, Señor, ¿tú qué me quieres decir con este monte?
Porque seguramente no es que yo salga a decirle al monte o a dar de órdenes de que se quite, ¿verdad? ¿Tú qué me quieres decir? ¿Será que hay un imposible que yo tengo en mi vida, el cual yo no he sabido hacerle frente? ¿Será que yo no he creído verdaderamente en ti? ¿Será que estoy distraído? ¿Será que ya me olvidé del Dios que bendice? Y aquí él, en ese mismo versículo, deja en descubierto otra problemática. Él dice, tú le dirás a este monte, cualquiera le dijera a este monte, versículo 23, léalo por favor, quítate y échate en el mar y no dudare, ¿cómo dice? No dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga será hecho. Quiere decir que antes de ese monte que podamos tener allí, que se llame desempleo, que se llame enfermedad, que se llame problema, al que le hemos llamado imposible, puede decir que hay otro monte que tenemos que quitar de nuestro corazón y se llama duda. Ese monte, mi hermano, que si usted no lo quita de su corazón, entonces no va a producir en su corazón una fe genuina. Ese monte que se llama incredulidad, que no nos deja avanzar en nuestra relación con Dios, que no nos deja anhelar y ver el poder soberano de Dios. El monte de la incredulidad. Él por eso le está diciendo, ¿puedes orar? Sí. ¿Puedes ir a la iglesia? Sí. ¿Puedes caminar conmigo? Sí. ¿Puedes llamarte cristiano? Sí. Pero eso de nada te sirve si no estás creyendo en tu corazón, porque en tu corazón lo único que encuentro es duda. No podemos, mis hermanos, dejar un espacio, ni un 1% en nuestro corazón a la duda. Usted sabe lo que hace la duda. Nos hace tambalear, no nos deja creer. Sabe que Santiago nos va a describir en el capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos lo creen? Que cuando tú oras, tu oración va a ser eficaz y que tú como persona justificada en Cristo vas a poder mucho con esa oración que estás diciendo. Eso lo dice allá finalizando la carta en el capítulo 5. Pero me encanta porque Santiago antes hace una advertencia. Él está hablando a la iglesia que está pasando en tribulaciones esparcida allí en el capítulo 1. Santiago 1, capítulo 1, versículos 5 al 7, él está advirtiendo algo con respecto a la duda. Dice, si alguno de vosotros, hoy nos habla el Señor a nosotros, amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Esto a veces no lo queremos volar, ¿verdad? Pero pida con fe. ¿Cómo debemos pedir? Con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante, ahí lo tiene proyectado, a la onda del mar. ¿Qué hace una onda del mar? Imagínense la vida de una persona que se llama creyente, en dificultades, que se llama persona de fe, que ora, pero que de su corazón solo salga duda. Esa vida, ¿cómo va a estar? ¿Firme o como la onda del mar? Pero pida con fe, nos está diciendo Santiago, no dudando nada. Si dudas, pierdes. Si dudas, no obtienes. Si dudas, no alcanzas. Si dudas, te pasas como los israelitas dando vueltas en el desierto 40 años, teniendo allí a un extremo el Jordán y la tierra prometida. Pero te quedas dando vuelta y no la alcanzas porque dudaste. Eres semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Y el versículo 7 dice, no piense pues. Me encanta porque Santiago es bastante directo en lo que expresa, ¿verdad? Quien tal haga
que aquella persona que dude que va a pasar, que recibirá alguna cosa del Señor. No piense pues que aquel que está como un bombillo navideño en una intermitencia de que hoy creo y mañana no, que me dejo llevar por la suerte o por la circunstancia, entonces vas a recibir alguna cosa del Señor. Y el Señor hoy nos está llamando la atención y está diciendo: revisa tu fe. Revisa la fe en tu corazón. Revisa si tu fe es emocional. Revisa si tu fe es vana. Revisa si tu fe es circunstancial. O revisa si tu fe es genuina y estás creyendo verdaderamente en tu corazón. Amén. Y Dios nos regaló un recurso maravilloso, mis hermanos, que se llama oración. Amén. Un recurso con el cual Dios nos abre puertas. Las puertas de lo sobrenatural son abiertas para ti y para mí, para tu familia, para tus asuntos. ¿Sí? Se abre y se llama oración. Es donde nosotros tenemos acceso a su poder. Pero una oración que cree con fe, mi hermano. Entonces tenemos que revisar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo? Y eso es algo que también nos enseñaban hace 15 días, cuando la pastora nos ilustraba cuando Jesús se para frente a los cambistas, frente a aquellos que vendían las palomas y los carneros para sacrificio allí en el templo, y le cogían el lugar a los gentiles allí, y Jesús se indigna y lo que está diciendo: miren lo que convirtieron mi casa, la casa de mi padre. Esto estaba escrito que se llamara casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y Jeremías aún más nos los va a describir. Lo que está diciendo es que ustedes están yendo al templo con una religiosidad. Ustedes no han abandonado todavía los viejos hábitos. Ustedes son de los que en sus casas, en sus trabajos, en la calle, en su relación de familia, de amigos, de vecinos, de hijos, de padres, están fallando, están mintiendo. Eso lo encuentran en Jeremías 7. Están hurtando, están faltándole a Dios y llegan al templo con la hipocresía y vestidos con la aureola de la santidad. Pero definitivamente lo que estoy viendo es una cueva de ladrones. A ese punto, mis hermanos, podemos llegar cuando la incredulidad toma parte en nuestras vidas, porque nos volvemos religiosos, porque no vivimos una fe auténtica. La fe auténtica es la que nos transforma, ¿sabe? La que nos hace ver al Dios de poder, al Dios santo, maravilloso, el cual nosotros también tenemos que ser como Él es, santo. Y Él está diciendo: esto es una casa de oración y mira lo que convertiste, ¿verdad? ¿Por qué oramos? Yo quiero que usted piense en esta mañana. ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo buscamos nosotros al Señor? ¿Cuáles son las motivaciones por las que oramos? Él está diciendo: si tú pidieres, en el versículo 24, todo lo que pidieres orando, creer que recibiréis y os vendrá. Estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Primera de Juan 5:14 nos dice: yo sé, tengo claro, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Él nos oye. Amén. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nosotros, mis hermanos, no oramos, y escuche esto, nosotros no oramos porque Él no conozca nuestra situación, porque incluso el Salmo 139 va a decir que la palabra no llega a nuestros labios porque aún Él la conoce toda. Amén. Nosotros oramos para expresarle en medio de nuestras realidades y circunstancias lo poderoso que es Él. Amén. Y lo mucho que Él puede hacer en nuestra vida. Amén. Nosotros no oramos para informarle al Señor cómo está nuestra situación, porque Él la conoce. Nosotros oramos para decirle: Señor, yo he hecho sobre ti toda mi ansiedad, porque tú tienes cuidado de mi vida. Amén. Y ese monte que me está atormentando, sé que en ti se va a ir. De una u otra forma, sé que tú vas a responder, Señor. Amén.
Nosotros no oramos, mi hermano, ¿sabe qué? Para ordenarle al Señor cómo hacer las cosas. No oramos para decirle cuándo tienes que hacer las cosas. Oramos para decirle, yo espero en tu providencia, Señor, porque yo sé que tus planes son mejores que los míos. Y yo sé que tú tienes lo mejor y quieres lo mejor para mí. Para eso sí, para reconocer el amor que Él tiene para nosotros. Nosotros no oramos en la autosuficiencia. Nosotros oramos desde la imperfección para reconocer que en Él es que somos completos. Amén. ¿Cómo nosotros estamos orando? ¿Qué tienes en mente y en el corazón cuando tú te arrodillas, cuando vienes a un servicio, cuando decides orar? ¿Qué estás pensando, mi hermano? Nosotros oramos para decirle al Señor, yo sé que de este pozo de la desesperación, de este lodo cenagoso, Señor, tú me vas a sacar y me vas a librar, porque no me va a atormentar para siempre. Amén. Oramos para decirle al Señor, aún en las carencias y en las dificultades, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a permanecer firme, porque aún la higuera no florezca y aún en las vides no haya fruto, yo sé que tú me vas a sostener y sé que mis pies van a estar permaneciendo firmes sobre la roca. Aleluya. Amén. Esa es la convicción del creyente. Pero para que llegues allá, otra vez te digo, y no me canso de repetirte, tienes que creer en el corazón. Y oramos también para agradecerle al Señor por esta salvación tan grande, por medio de Jesucristo. Amén. Sin embargo, mis hermanos, un obstáculo se llama duda, un obstáculo se llama incredulidad. Pero hay otros versículos, que es el 25 y 26, que van a mostrar también otras realidades que podamos estar viviendo y que pueden servir de obstáculo en la oración que nosotros expongamos al Señor. Así que para ver el poder de Dios también debemos orar, dispuestos, escúchelo bien, dispuestos a perdonar y a ser perdonados. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Mire el mandato allí, ¿qué dice? Cuando estéis orando, ¿qué tenemos que hacer? Dígale a su hermano que tiene a su lado. Tienes que perdonar. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué va a hacer? Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué va a hacer? Os perdonará vuestras ofensas. Y yo no sé si usted también lo nota, pero como que un cambio aquí, un giro aquí. Y yo le decía, Señor, pero si tú vienes hablando de montes, de imposibles, de milagros, de dudas, de circunstancias, de fe, ahora tú me vas a hablar de perdón. Si bien es cierto, en ambos escenarios me estás diciendo, órale al monte para que se quite, órale a Dios para que quite tu dificultad. ¿Por qué ahora yo tengo que orar y en mi oración y en mi vida de fe yo tengo que perdonar al otro? Y yo le preguntaba también eso al Señor, ¿qué tiene que ver esto con eso? Porque es necesario que yo me presente al Señor en oración y perdone a mi hermano, perdone el agravio que recibí, perdone esa ofensa que estoy guardado por el cual vino la enemistad y hay una falta de perdón. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué debo perdonar? Porque Jesús también dice, si es necesario que creas en tu corazón, pero también es necesario que perdones. Las dos cosas son importantes. Y la respuesta, mi hermano, la vamos a encontrar en el mismo carácter de Dios. Amén. Nosotros le oramos a Dios. Cuando nosotros hablamos con una persona, cuando queremos llevar una sana comunión, una sana paz, pues nosotros respetamos, ¿verdad? Agradamos, hacemos las cosas bien bajo el marco del respeto de la comunión. Y con Dios no es la excepción. Y nosotros conocemos, de hecho aquí hay unos afiches que nos dicen alguna de las naturalezas o de los atributos de Dios. Nos dicen que Él es paz, que Él es auxiliador, que Dios es proveedor, que Dios es amor. ¿Qué más sabemos de Dios? Es fiel, es eterno, omnipresente,
Y se nos olvidan otros atributos de Dios que a Dios no se le olvidan, que tienen que darse. Y es que Dios, mis hermanos, también es perdonador. Amén. ¿Dios qué es? Perdonador. El carácter de Dios es misericordioso. Y Dios, en su naturaleza, Él no puede ser de doble ánimo o afirmar algo de sus atributos y desconocer los otros. Así que cuando nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que también ser perdonadores, como lo es Él. ¿Sabe que cuando nosotros llegamos al Señor y vamos con un corazón que cree? Sí. Y vamos con la convicción de que algo sucederá. Sí. Y vamos convencidos de que el monte se va a quitar. Claro que sí. Pero si tenemos en nuestra vida algo que perdonar, una deuda con un hermano, un problema allí en la convivencia, en la armonía, eso puede ser de estorbo. Eso puede ser perjudicial. Eso es tan perjudicial como aquel que no cree en el corazón. Porque nos volvemos hipócritas. ¿Cómo yo voy a pedirle al Señor entre tantas cosas, verdad? Señor, perdona mis ofensas. Señora, perdona mi maldad. Señor, en esto que hice o que estoy haciendo me arrepiento. Lávame, límpiame. Señor, también quiero que me bendigas. Y hay que decírselo así. De Él viene toda bendición. No está mal. Pero nos volvemos hipócritas cuando se nos olvida que ese perdón, y a eso es lo que apunta Cristo allí, que tú le estás pidiendo al Padre que está interrumpiendo la comunión con Él y que se interpone entre la bendición que pueda venir de Él hacia ti, tú también tienes que dárselo al otro. Entonces la relación con Dios a veces nada más la queremos llevar en un sentido vertical. De aquí hacia el cielo donde tu trono está. Y se nos olvida que Dios también a través de Jesucristo nos dijo: y amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, así como tú te amas, así como tú quieres todo el bien para ti, que te vaya muy bien en la vida y que todas las bendiciones para ti te fluyan y que tengas una vida de puertas y cielos abiertos, así tienes que desearle a tu prójimo. Te haya hecho lo que te haya hecho, tienes que tener la capacidad de perdonar. Hay una cita muy hermosa en Colosenses 3, 12 al 14. Dice Colosenses 3, 12 al 14: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Si la tienes allí o la estás leyendo, quiero escucharte. ¿De qué más nos vamos a vestir? Mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere, ¿qué cosa? Una queja contra otro, de la manera como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿de qué nos vamos a vestir? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Es claro el mensaje, mi hermano? Perdona, olvida, soporta, deja que pase, libera tu corazón. Pides perdón al Señor, dale perdón a tu prójimo, perdona. Y hay una verdad, mi hermano, mire esto. Mire, todo cristiano, hablándonos a nosotros el Señor, que no practique el perdón, no se parece a Cristo. ¿Quién puede decirle que no a eso? Cristiano puede orar mucho, puede tener una vida de búsqueda de Dios, pero si no perdona, no se está pareciendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la máxima representación del perdón de Dios a nosotros. Amén. Cada vez que miramos a la cruz, vemos allí el perdón. Sin cruz no hay perdón de Dios para la humanidad.
Entonces nos llamamos cristianos, pero unos cristianos que no perdonamos, que tenemos en nuestra mente tal vez ayudar al prójimo, tal vez clamar por bendiciones, tal vez interceder, hacer uno lo otro, pero que no están dispuestos a perdonar y vivimos una fe incompleta. Y Dios está diciendo, yo quiero de ti lo mejor, yo quiero de ti un corazón que crea, pero también un corazón que tenga la capacidad de perdonar. Y me gusta mucho también lo que, ya vamos terminando mis hermanos, me gusta mucho también ese interrogante que Pedro nuevamente le hace en Mateo 18, 21 y 22 al Señor. Él le dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dice Pedro. Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7, sino ¿cuánto? Hasta 70 veces 7. Es decir, tienes que perdonar en esta vida todo lo que tengas que perdonar. Ahora no es que vamos a hacerlo 490 veces, es toda la vida en donde tengas que oportunidad que perdonar, perdona. Y en la cultura de ellos se perdonaba hasta 3 veces. Un judío te perdonaba, te la dejaba pasar una vez, 2 veces, 3 veces. Me encanta que Pedro viene y es más astuto. Él es condescendiente con el Señor y le dice, te voy a responder, me voy a adelantar a tu respuesta. Yo decido perdonar, no las 3 veces que usualmente lo hacemos. Le voy a poner el doble, y es la explicación del por qué dice 7, que son 6, pero a ese doble le voy a añadir 1. Pero Jesús le dice, no Señor, no se trata de que limites el perdón a 7 veces porque allí tú lo tengas que hacer. Tienes que perdonar hasta cuando sea necesario y donde sea necesario. Mis hermanos, perdonar es dejar un agravio atrás, ¿sí? Es dejar, olvidar, es sanar nuestro corazón. ¿Y sabe por qué nosotros no perdonamos? Porque creemos que perdonando nos hacemos cobardes. Somos débiles o somos inferiores. Cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Perdonar es de valientes. Perdonar es de gente obediente, de gente que le creyó al Señor y dijo, yo decido hacer y ser lo que tú haces. Perdonar. ¿Y sabe quién es el primer beneficiario cuando perdona? Uno mismo. Cuando uno ha arrastrado una ofensa por años y le quitas el habla de esa persona y la miras y lo que de ti sale o de tu mente sale es odio hacia esa persona, tienes un día o tienes un rato amargado que va a incidir incluso en tu salud, en tus entrañas, y te vas amargando y tú dices, se me dañó el día, ¿verdad? Se me dañó el día. Y entonces, ¿cómo se explica un cristiano que dice que está lleno del Espíritu Santo pensando en odio? Eso no es del Espíritu Santo, eso no es de un cristiano. Cuando nosotros perdonamos, el primer beneficiario somos nosotros mismos porque sanamos, porque olvidamos, ¿sí? Y porque confiadamente nos acercamos al trono de la gracia y nuestras oraciones van a ser escuchadas. Tenemos que perdonar hasta cuando tengamos que hacerlo. Tenemos que creer en el corazón, mis hermanos. Y hoy a nosotros, Iglesia, Benecer Plenitud, Dios nos está diciendo, necesito que hoy avance un grado más en la escalera de la fe. En esa relación que tienes conmigo, que la tengas que dejar ya no de labios para afuera, ya no de emoción, ya no de intención, ya no de mariposas en el estómago, sino que crea de verdad. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a creer en el corazón del Señor? Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Y quiero que pienses en todo lo que te dijo el Señor, en aquellas cosas que tal vez pueden ser algún monte, que tal vez pueden ser motivo de que le has llamado imposible. Inclina tu rostro ahí donde estás. Dale gracias a Dios por esta palabra. Dile gracias. Señor, te damos gracias
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje claro que nos diste en esta mañana, Señor. Dile gracias, Señor, porque hoy dejaste al descubierto mi corazón. Hoy dejaste al descubierto, Dios mío, tal vez cómo estoy viviendo, Dios mío, mi vida de fe. Y tal vez, Dios mío, hay que remover de mi corazón la duda. Tal vez hay que remover de mi corazón la incredulidad, la necedad, la insensatez. Díselo al Señor. Dile, hoy entendí el por qué aún no he visto, Dios mío, respuesta de parte de ti. Tal vez he sido duro. Tal vez he estado distraído. Tal vez, Señor, me ha faltado fe. Es bueno que hoy lo reconozcas si es tu situación delante del Señor, porque venimos a ser sinceros, a presentarnos con corazón sincero delante de Él. Y dile al Señor, ayúdame, Señor, a creer en ti. Abre tus labios. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Ayúdame, Dios mío, a que no sea una fe vana, a que no sea una fe circunstancial, a que, Señor amado, esa fe venga del corazón. Ayúdame a creer en el corazón. Ayúdame a entender que tengo que creer en el corazón para que ese monte, aleluya, sea quitado. Oh Señor amado, tu iglesia clama por una fe genuina, así como los discípulos te decían, Señor, aumentanos la fe. Dile al Señor en esta mañana, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, Señor. No estoy creyendo, soy a veces un cristiano de título, un cristiano religioso, pero hoy entendí que tengo que creer en el corazón. Que tengo que dejar, Dios mío, de creer en lo que mi mente está diciendo, en mis suposiciones, en las circunstancias, Señor, para verte a ti en tu poder, Señor. Dile, mi hermano, en esta mañana quiero ver tu poder, Señor. Quiero ver tu poder. Díselo, quiero ver tu poder. Quiero, Señor, que quites los montes que de mi vida, Señor. Díselo al Señor, es un momento donde la gloria de Dios está presente. Pero se derramarán aquellos que creen, que son buena tierra y creyeron la palabra. Así que háblalo, háblalo, díselo al Señor. Oh Señor, mira esta circunstancia, mira mi vida, mira mi realidad, Señor amado. Mira por lo que estoy atravesando, díselo al Señor. ¿Qué es, mi hermano? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es el monte que se ha atravesado y no se ha querido ir? No se ha querido ir. Dile al Señor, dame fuerza, dame fe, Señor, y que en tu nombre ese monte se vaya, aleluya. Díselo al Señor. No te vayas de este lugar, mi hermano, sin decírselo al Señor, porque Él quiere glorificarse en tu vida. Dile, Señor, ayúdame en la enfermedad, ayúdame en la prueba, ayúdame en la tristeza, Señor, ayúdame en mi condición económica que es precaria, ayúdame, Dios mío, en este problema mental, en este problema sentimental, en este problema del alma, Señor amado, que me está batiendo, que me roba la fuerza, que me roba la paz, Señor amado. Ayúdame, Señor, porque solamente creyendo en ti, solamente confiando en ti voy a ver tu poder. Solamente creyendo en ti el muro tendrá que irse. Oh Dios mío, aleluya. Así como las murallas de Jericó cayeron, Señor amado, y vieron tu promesa, Señor. Dile al Padre, yo decido creer en ti.